7:14 minutos. Tenemos en el set a Lorena Flores, quien es vocera de Energuate, y nos ampliará un poco más la nota que nosotros le presentábamos previamente acerca del alumbrado público. Bienvenida, Lorena, gracias por estar en Noticias a las 7 a.m. Coméntanos un poquito de qué se trata los problemas que se tienen en este momento, las ineficiencias en el alumbrado público y cuáles son los retos. Hola, buenos días, pues es un gusto estar aquí, muchas gracias por el espacio. Pues nosotros estamos compartiendo una serie de información sobre alumbrado público, básicamente los retos que tiene el alumbrado público. Nosotros estamos organizando para el día de mañana, viernes, el foro de alumbrado público sobre mejores prácticas y experiencias en el servicio de alumbrado público. Es un foro al que se ha convocado a los alcaldes municipales, autoridades del sector eléctrico y diputados, para abordar el tema, los retos que tiene el alumbrado público actualmente en Guatemala, que pasan por eficiencia energética, planificación de la expansión de las redes del servicio de alumbrado público y, por otra parte, pues la utilización de una metodología apropiada para el cobro del alumbrado público. Déjenme comentarles, bueno, y a los televidentes también, el servicio de alumbrado público es un servicio municipal. Es responsabilidad de los consejos municipales. En el caso nuestro, Energuate únicamente brinda el suministro de energía, pero la administración, el mantenimiento y la expansión de las redes de servicio de alumbrado público es responsabilidad de los consejos municipales. Ahora bien, Lorena, según acá, directivos de Energuate, en la información que presentábamos en el bloque anterior, 3 de cada 4 lámparas que se utilizan en el alumbrado público son bombillas de vapor de mercurio. Aterricemos esto a un lenguaje que todos entendamos. ¿Esto qué quiere decir y por qué esto está provocando que el costo sea más elevado? Sí, este tipo de luminarias son ineficientes, prácticamente es tecnología del siglo pasado. Actualmente han surgido muchísimo tipo de luminarias que son mucho más eficientes. Por ejemplo, una lámpara, una luminaria de mercurio, de vapor de mercurio, consume al mes 77 kilovatios hora, que si lo trasladas a dinero son 130 quetzales aproximadamente. Si se cambiará las luminarias, este tipo de luminarias, por unas de alta presión de sodio, que son más eficientes, prendida durante el mismo tiempo, durante un mes, consume solamente 56 quetzales, o sea que el ahorro es significativo. Es sumamente importante el sistema actualmente de alumbrado público en el país, en su mayoría cuenta con tecnología poco eficiente. Y es el reto que actualmente tiene el alumbrado público en el país, ya que esto al final tiene un impacto en la factura que pagan los usuarios, ya que el servicio de alumbrado público se incluye dentro de la factura de consumo eléctrico como un apartado que es tasa municipal o servicio de alumbrado público y que termina teniendo un impacto muy importante en la factura. Y es por eso que nosotros estamos aquí promoviendo espacios de discusión, de análisis, porque es importante que todos se sienten, que conozcan cuáles son las posibilidades u oportunidades o soluciones que puede tener este problema, ¿no? Que actualmente pues al final pagamos todos en nuestra factura de la luz, y claro, que ahí va incluido el servicio de alumbrado público. Este es un tema muy importante, ya que 6 de cada 10 usuarios de Energuate pagan más por alumbrado público que por consumo propio. Tú nos estabas mencionando eso y me llama muchísimo la atención los costos, cómo llegarían a disminuir y el llamado que están haciendo para tener una mesa, para iniciar un diálogo y de esa manera pues reformar el alumbrado público para que sea más eficiente. Pero ¿qué costo tendría para el país hacer esta reforma? Porque sabemos que a largo plazo obviamente va a disminuir considerablemente los costos, pero el hacer ese cambio, ¿cuánto le llegaría a costarle a Guatemala? Ok, actualmente del parque total de lámparas de alumbrado público que existen en los 294 municipios que Energuate atiende, 312,000 lámparas, 215,000, luminarias son de tecnología ineficiente. Obsoleta. Obsoleta. Si se cambiaran esas luminarias, el país ahorraría 150 millones de quetzales al año porque se dejaría de consumir esa energía. Y eso tiene un impacto, es eficiencia energética y tiene un impacto pues, en el cambio climático y pues todos somos responsables del manejo responsable de los recursos, ¿no?
Cuando mencionas, Lorena, de que muchas veces se paga más por el alumbrado público que por el consumo en casa, en promedio, ¿cuánto está pagando la gente? Ok. Si lo vemos a nivel de las dos distribuidoras, están pagando 38 quetzales cada uno, en promedio. Pero en localidades de Petén, de Oriente, se pagan más de 100 quetzales en concepto de alumbrado público. Tú podrías consumir 20 kilovatios hora, beneficiarte del subsidio del aporte social del INDE y al final tener por tu consumo una cuota simbólica que deberías pagar. Pero si a eso le agregas los 100 quetzales de alumbrado público, tu factura se eleva muchísimo y pues también es un detonante de conflictividad o que causa de alguna manera inconformidad, porque si tú tienes 2 bombillas en tu casa, consumes poca electricidad y luego recibes una factura elevada, pues tiene un impacto en tu presupuesto familiar. Hay que tomar en cuenta que el 52% de usuarios de Energuate consume menos de 50 kilovatios hora. Eso refleja muchísimo la capacidad económica o monetaria que tiene la población, porque regularmente menor consumo, menor capacidad económica. Y por eso muchas veces vemos estas manifestaciones de la población que con toda razón salen a decir, bueno, pero miren, yo ni refrigeradora tengo y me llega esta cuenta de la luz. Pero ahora entendemos que es por esto, ¿no? Así es, incluso en muchas ocasiones las personas no están en casa por largos periodos de tiempo o se ausentan, se van a un viaje y luego vemos una factura elevada. Ahora todo esto tiene sentido. Ya hay algunos departamentos del país que están iniciando con el alumbrado eficiente. ¿Nos puedes mencionar algunos de ellos? Sí, ya actualmente 14 municipios ya han cambiado totalmente las luminarias, ya tienen tecnología eficiente. Los municipios de departamentos como Santa Rosa, Zacapa, son los que empiezan y están ya en un proceso de transformación. Pero el tema del alumbrado público, la eficiencia es sumamente importante porque baja la factura por el servicio de alumbrado público, pero también hay otro elemento importante, que es la planificación de la expansión de las redes de servicio de alumbrado público, porque hemos identificado que en algunas localidades hay una cantidad de luminarias tan elevada que menos de 2 usuarios terminan pagando el consumo de una luminaria. Entonces no hay estudios de viabilidad o factibilidad para analizar o evaluar si es pertinente o es apropiado o qué beneficio lleva el colocar una serie de luminarias en ciertos puntos. Entonces creo que eso también es sumamente importante, que existan unas bases para la planificación de la expansión y no solamente se coloquen las luminarias donde se quiera, ¿no? Sin hacer un estudio previo. Y por otra parte, la metodología de cobro, que es un elemento muy importante. Actualmente en Guatemala, bueno, en la mayoría de municipios del país se cobra de forma lineal. ¿Qué significa esto? Que Energuate pasa la factura del alumbrado público a los consejos municipales. Los consejos municipales nos indican cuánto recaudar porque hay un porcentaje de remanente. Las municipalidades tienen la potestad de pedir un porcentaje adicional a la factura real por el consumo de electricidad relacionada con el servicio de alumbrado público. Así es. Y ese remanente pues es lo que actualmente no está regulado, no hay un límite. Entonces, ese remanente pues tiene un impacto muchas veces porque al final los consejos municipales nos piden que recaudemos en nombre de la municipalidad cierta cantidad de dinero y nos indican la forma de cobrarlo. ¿Y cómo es la forma lineal? Pues nos dicen, son 100,000 quetzales, recáudeme 100,000 y divídalo entre el número total de usuarios que tiene en este municipio. Y entonces no importa si es un usuario que vive en el casco urbano, que consume o se beneficia más del servicio de alumbrado público que alguien que vive en una comunidad que podría o no gozar del servicio de alumbrado público. Entonces, la metodología es un tema muy importante. Nosotros traemos expertos para el foro de alumbrado público, traemos expertos internacionales que nos van a compartir experiencias en otros países. Por ejemplo, en Centroamérica, para adelantar un poquito, en Centroamérica
la metodología que se aplica es el que más consume es el que más paga, es por rangos de consumo. Así que quien consume más pues tiene un porcentaje un poquito más alto para pagar de alumbrado público y quien consume menos pues un porcentaje menor. Lorena, ¿quién fija esa tarifa del alumbrado público? Sí, el monto de alumbrado público que se cobra lo establecen los consejos municipales. En Erguate únicamente... las manifestaciones dirigidas a los alcaldes, entonces, ¿verdad? Pues son los responsables del manejo y administración. En Erguate únicamente recauda el dinero en nombre de las municipalidades, traslada ese dinero, se cobra lo correspondiente a la factura eléctrica del servicio de alumbrado público y el remanente pues se traslada a los consejos municipales. Me llamaba muchísimo la atención eso que tú estabas mencionando. Se tiene un porcentaje, mientras más se consume, pues se paga un porcentaje más alto del alumbrado público y lamentablemente muchas personas que ni siquiera gozan de este servicio, especialmente en el área rural, tienen que pagar de igual manera este porcentaje. Pero retomando un poquito el tema de los municipios y los departamentos que ya han iniciado con la iluminación, que es la iluminación que deberíamos de empezar a promover, o que por lo menos es lo que se está tratando en este momento de empezar a aplicar. ¿Cómo hicieron para llegar a estos lugares? Ellos cómo iniciaron este proceso para volver de manera estable esta iluminación pública. Bueno, es una inversión significativa. También es importante reconocer que las municipalidades deben invertir una cantidad importante para poder cambiar todo el parque de luminarias ineficientes. Pero es una inversión que ya en 14 municipalidades se han animado y han iniciado, ya realizaron ese proceso. Es una inversión que recuperan mediante la recaudación de dinero en la localidad. Ha sido exitoso. Nosotros pues hemos promovido eficiencia energética, pero al final ese tipo de contratos son con empresas que proveen este tipo de luminarias. Nosotros estamos asesorando actualmente algunas municipalidades para que adopten otro tipo de metodología para el cobro y cuando ellos lo requieren también en temas de eficiencia energética. Pero sí es importante, ya muchos alcaldes se han dado cuenta que tiene un impacto realmente importante en la factura por alumbrado público. Muchos se han animado, otros aún lo están analizando, pero sí el foro creo que ayudará un poco a impulsar ese tema. Regresamos entonces, que son los alcaldes quienes deciden directamente la tarifa. Por supuesto, la tarifa y también si pasar o no al alumbrado eficiente. Así es. Lorena, pero me llama la atención. ¿Por qué cuando uno va en algunas carreteras del interior del país no hay ni siquiera un solo foco de alumbrado público? ¿Eso a quién le compete? Le compete a la autoridad local de ese municipio por donde pasa el tramo carretero o a quién le compete, porque yo hace como 3, 4 años fui a Cobán y literalmente casi me mato en la carretera porque no hay ni un solo foco en esa carretera. O sea, ¿a quién le compete alumbrar? Eso entra como alumbrado público y eso es competencia de la municipalidad de la jurisdicción. O sea, del área donde tú estás transitando, la municipalidad es la que tiene que evaluar, realizar una planificación y evaluar si es competente o no colocar allí alumbrado público. Pero toda la red de distribución de alumbrado público es competencia de las municipalidades. De las municipalidades. Exactamente. Perfecto. Muy interesante. Muchísimas gracias, Lorena, por acompañarnos en Noticias a las 7 a.m. Sabes que este espacio es tuyo. Y por supuesto, usted continúe en sintonía, que tenemos más información. Si es más información, luego de la pausa ya venimos.